Arratsalde guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Como sabéis, estamos en la presentación del quinto ejemplar de la colección Cuadernos de Investigación Minera, y el título del libro es Barrios Mineros Desaparecidos. A mi izquierda tengo al autor, que es Juan Ignacio Rodríguez Camarero, que posiblemente muchos le conozcáis. Como sabéis, uno de los objetivos de la Fundación Museo de la Minería del País Vasco es la promoción y, sobre todo, pues sí, estar apoyando un poco desde donde podemos todo tipo de proyectos relacionados con la investigación de la cultura minera. Y en este caso, en el año 2011, se convocaron dos ayudas a la investigación. Una de ellas fue la de Barrios Mineros Desaparecidos, de Juan Ignacio, y la otra fue la de Vida y Ocio Cotidiana en la Zona Minera. Os he dicho el 2011 porque estamos en el 2015, o sea, de eso ya hacía 4 años. Llevamos 4 años luchando por poder publicar alguna de esas dos ayudas que hicimos a aquellas investigaciones, y bueno, pues por fin podemos presentar una de ellas, que es la de Barrios Mineros Desaparecidos. El autor es Juan Ignacio Rodríguez Camarero, que como ya os he dicho muchos le conozcáis. En principio, decir sobre él que es licenciado en Historia, que ha cooperado con el museo, en muchas ocasiones, en la exposición de la Balsa de Ortuella hace poco. También eres cooperador con Trueba, ¿no? Y has escrito varios artículos en esta revista. Y bueno, yo creo que estás un poco metido y en todo lo relacionado con la historia local, sobre todo de Ortuella. Y bueno, poco más que decir, que tenéis los libros ahí a vuestra disposición, eso luego os lo repito. Y en principio le paso el micro a Juan Ignacio, que os va a explicar un poco pues cómo ha sido toda esta experiencia. Hola, Arratsaldeon, se oye bien, ¿verdad? Bueno, como he dicho Aisea, este libro es el fruto de un trabajo de investigación histórica que se llevó a cabo el año 2011 y que marcaba como espacio geográfico en el que realizarlo eran las encartaciones vizcaínas y el municipio cántabro de Casturbiales. En ese ámbito geográfico, durante el último tercio del siglo XIX, ocurrió una serie de circunstancias, fue un periodo bastante convulso que produjo unos cambios profundos y que dejaron marcada la historia y el devenir que se quiera desde entonces. La victoria del bando liberal en la Segunda Guerra Carlista, en 1836, trajo consigo, entre otras cosas, la promulgación de la ley del 21 de febrero de 1876, mediante la cual se derogaba el régimen foral y se implantaba un nuevo régimen liberal. Régimen que trajo consigo una legislación liberal y, en consecuencia, un aperturismo a la explotación de las minas de hierro que hasta entonces estaban protegidas por el régimen foral. Eso acarreó el que se produjera una mayor demarcación de minas, que se ampliase la superficie de las mismas y que se produjera una ocupación masiva del territorio, llegándose los concejos del Valle de Somorrostro a ser ocupados con las minas casi en su totalidad. Esa ocupación de tierras que hasta entonces habían sido vírgenes, en las que no había asentamientos humanos y que solamente eran utilizadas esporádicamente para la saca de mineral a un nivel prácticamente, digamos, artesanal, y como aprovechamiento de leñas y de pastos para los habitantes de los concejos del Valle de Somorrostro, ¿no? En este caso, o de Galdames o Arcentales, por su puerta en el suyo. A la vez que se demarcaron esas minas, ya lejos de lo que eran los núcleos tradicionales, que normalmente estaban asentados en las bases de los valles, se empezó también a construir una serie de artilugios y de infraestructuras de transporte, como eran los tranvías aéreos, como eran los planos inclinados, los ferrocarriles, para trasladar toda esa mercancía que se sacaba en la zona de monte hasta los escargaderos de la ría. Al mismo tiempo se fueron abriendo caminos y se fueron facilitando la movilidad dentro de ese territorio.
Todo ello generó una gran demanda de mano de obra que se vio abastecida a través de una ingente cantidad de obreros que venían de fuera de Vizcaya. Hasta entonces la minería era prácticamente local, los mineros eran vizcaínos, había varios guipuzcoanos y alaveses que habían venido con carretas para trasladar el mineral, pero a partir de ese momento llega pues, una gran masa de mineros, sobre todo de provincias limítrofes, y al final acaban siendo mayoría pues, castellanos y gallegos. Esa llegada de gente que además genera una necesidad de alojamiento que se hace imposible de atender desde los núcleos tradicionales, y además los empresarios mineros tienen el interés de alojarles en las inmediaciones de la explotación minera, pues para evitar traslados, para evitar pérdida de tiempo, para evitar que si el tiempo no acompaña y los mineros se retiran a sus casas y luego mejora, puedan volver fácilmente al trabajo y no se da el día por perdido. Y en ese ámbito, pues lo que intentan es construir unos albergues dentro de los terrenos de la explotación minera para dar cobijo a esa gran cantidad de mineros. Mineros que en un principio vienen solos, se les alberga en albergues, pues todos juntos, ensollados, corridos, en habitaciones con gran cantidad de camas, pero que luego, pues poco a poco van surgiendo otro tipo de edificios que ya albergan familias, ya algunos mineros se asientan, vienen con familias, y se va creando una cantidad de edificios que generan pues eso, un ámbito casi de barrio en torno a la explotación minera. Esos edificios en un principio se construyen de una manera con madera, pensando en que son provisionales, puesto que la mina va avanzando, muchos de ellos se ven en la obligación de ser derribados porque estorban para la explotación minera, y se hacen de madera pues, para poder ser desmontados fácilmente y montados en otro sitio. Ese era el motivo. Pero ya más adelante se empieza los edificios se empiezan a construir ya de otros materiales mucho más duraderos, se construyen de piedra, sobre todo de ladrillo macizo, se le mete la cubierta de teja y ya son edificios que se van quedando bueno, como los tradicionales. Las viviendas en un principio están totalmente condicionadas a los dormitorios. Lo importante es dar cobijo a la gran cantidad de obreros y lo que importa dentro de la distribución de la vivienda es que tenga la mayor cantidad posible de dormitorios, en los que se meten pues, la mayor cantidad posible de camas, y en las camas si pueden dormir 2 o 3 mejor que uno. El tema es alojar. Por lo tanto, la distribución de la vivienda está totalmente supeditada al dormitorio. La cocina es un habitáculo pequeño en el que prácticamente solo se hace cocinar y tener colgado del techo los alimentos. La ingesta de alimentos se hace en la cocina, incluso en los dormitorios, porque la cocina es pequeña para todos los que habitan en la vivienda. Sin embargo, a pesar de que las viviendas eran pequeñas, también serán la circunstancia de que posteriormente se fueron edificando viviendas de 2 o 3 alturas, e incluso en todos los barrios había una casa de grandes dimensiones, de 4, incluso hasta de 4 alturas, que era conocida como la Casa Grande, o que la conocía también como cuartel de mineros. Todas las viviendas estaban edificadas en un principio sobre el terreno propiedad de la compañía minera, y si no, sobre el terreno comunal. En ningún caso el terreno era propiedad particular. La propiedad de las viviendas siempre estaban sujetas a 3 modelos. O eran empresas construidas por la compañía minera para dar alojamiento a los obreros que tenía, en tipo albergue, o eran edificios levantados por gente afín a la compañía, como eran los encargados o los capataces, que la compañía autorizaba en un terreno que es una casa, que luego ellos destinaban para alojamiento de mineros, o un tercer caso era las viviendas privadas, digamos, de una familia que también con permiso de la empresa minera edificaban sobre el terreno de la compañía. Entre los mineros hay que distinguir 2 condiciones: aquellos que vivían con su familia, que normalmente tenían una vivienda o alquilada o que habían levantado ellos sobre el terreno de la mina, o aquellos otros que venían solos y que se alojaban como pupilos, como huéspedes dentro de casas de familias, ¿no? Y que eran atendidos pues, como posaderos. Fue tal la presencia del pupilaje que en esos barrios llegó a ser casi más la cantidad de pupilos y de huéspedes que de residentes fijos. Con el paso del tiempo, estos edificios, en un principio eventuales, se fueron consolidando y se fueron formando como pequeños barrios a los que se sentía la necesidad, sobre todo desde los ayuntamientos y las compañías,
de darles unos mínimos servicios, ¿no?, y equipamientos. El primero de ellos, el más elemental, era darles un abastecimiento de agua. Entonces, en aquella época no había agua en las casas, luego corriente, y el abastecimiento se hacía a través de una fuente pública que se instalaba en un sitio céntrico o a mano de todas las viviendas, y a la que normalmente acompañaba un lavadero para el lavado de la ropa y un abrevadero para la vida del ganado. Después de hecho ese servicio de abastecimiento de aguas, la siguiente necesidad era abastecer a esa población de los víveres y de los alimentos más básicos, ¿no? Entonces se fue generando una serie de comercios, de tiendas, de cantinas. En un principio las tiendas fueron instaladas por las compañías, con el beneplácito de las compañías. Normalmente la instalaba el encargado, persona de confianza, que en un edificio de la compañía pues instalaba una tienda. Esa tienda funcionaba como lo que hemos dicho siempre, las tiendas obligatorias en las que el empleado de la mina se abastecía de los víveres y se le iba apuntando en una doble cartilla, una que tenía el tendero, otra que tenía el minero, se iba apuntando todo lo que iba consumiendo, y al final de mes lo que se hacía era un recuento de lo que había consumido, de lo que había ganado, y se le abonaba la diferencia. Eran las cantinas obligatorias sobre las que tanto se ha escrito y que fue una causa de reivindicación constante para los mineros durante finales del siglo XIX. Posteriormente hubo otro tipo de comercios, eran los economatos y las cooperativas. Los economatos fueron instalados por las compañías mineras para abastecer a los empleados de su empresa, y las cooperativas pues eran propiciadas por los sindicatos y por las asociaciones obreristas, pues también para facilitar y dar un precio mejor a sus asociados. Lo que no se puede conseguir en estos comercios instalados en los barrios era normalmente abastecido a través de vendedores ambulantes que o bien andando, con las sardineras, o los fruteros, o los carniceros, o bien a lomos de mula, pues subían a los barrios, desde los puertos pesqueros o de los barrios, de los pueblos más inmediatos, para poder vender esos artículos que por lo general no tenían las tiendas del barrio. También la educación fue una preocupación. Había niños en esos barrios que había que darles una educación, y fue un tema de la educación en el que yo creo que pese a la situación y a las circunstancias de que se dio, se consiguió llegar a casi todos los rincones. La verdad es que casi todos los barrios disponían de escuela, siempre y cuando tuvieran un mínimo de población infantil, lógicamente, pero todos tenían su escuela, nuevamente era mantenida por la empresa minera, todos tenían su maestro titular. Y aquellos barrios que no tenían escuela, pues porque no tenían población suficiente, los niños estaban escolarizados y asistían a clase de forma periódica, aunque para ello tuvieran que recorrer varios kilómetros al día. Pero ningún niño se quedaba sin estar escolarizado. El tema de la religión pues, fue parecido. En muchos barrios se tenía entidad, se construyeron iglesias, se construyeron ermitas, y aquellos en los que no había entidad de población, pues estaban bajo la protección, digamos, bajo el control del párroco de la parroquia más cercana. Incluso en aquellos barrios en los que no había iglesia, pero había escuela, pues los domingos se celebraba ceremonia religiosa, se celebraba la misa en el aula de la escuela. Y además, todos ellos, con iglesia, con ermita, incluso sin ella, estaban bajo la protección de un santo, y por lo tanto el día de su onomástica pues celebraban las fiestas patronales con alegres romerías, con música, lanzamiento de cohetes y lo que en aquel momento se solía hacer. El tema sanitario fue diferente. Ya los médicos no estaban tan cerca como los maestros o los curas. Los médicos por lo general estaban en los centros de los municipios, y excepto barrios como por ejemplo el Cerco, en Galdames, que tenía un hospital de los de la red de hospitales mineros, o los barrios que estaban cerca de la Arboleda, que también contaba con un hospital minero, o cerca de Gallarta, que tenía otro hospital minero, la mayoría de los barrios estaban lejos de los médicos, y para ser atendido por un galeno pues tenían que recorrer varios kilómetros. La relación de la gente de los barrios mineros con la del centro del municipio no era mala por lo general, aunque sí era bastante escasa debido a la distancia. La verdad es que no tenían mucha relación. Había barrios que tenían más relación, por ejemplo, pues, con todo el entorno del Alto de Galdames, con Arboleda, que con el propio centro de San Pedro en Galdames, ¿no? Sin embargo,
lógicamente tenía que haber una comunicación y en muchos casos los municipios lo que hicieron fue instaurar en estos barrios la figura de alcalde de barrio, una figura que en los barrios tradicionales ya existía de por sí, de manera que se elegía como alcalde de barrio pues, a un hombre de los más respetados de los que vivían en el barrio y que actuaba como interlocutor ante el ayuntamiento. Y a su vez el ayuntamiento, pues cada vez que quería hacer una actuación en ese barrio, primero lo consultaba y se lo transmitía a este alcalde de barrio. Eso era en teoría. En la práctica la mayoría de los alcaldes de barrio eran ignorados por el ayuntamiento y al que desempeñaba el cargo les suponía más trastorno que beneficio. Por eso muchos no querían serlo, ¿no? El orden público era cuidado en aquel momento por las guardias forales, que normalmente tenían sus cuarteles en los centros de los municipios. Sin embargo, a partir de la última década del siglo XIX, a partir de las huelgas mineras, las compañías mineras se sentían desprotegidas y llegaron a acuerdo con el gobierno civil para instalar cuarteles de guardia civil en los barrios mineros, cuarteles que eran mantenidos por las compañías mineras y que actuaban pues, para la defensa de la compañía y para la represión de cualquier movimiento obrerista que surgiese. Este caso se dio pues, en Arboleda con el cuartel de la Guardia Civil, que era mantenido por la empresa Arbonera, en Arnábal, que lo mantenía la empresa Luchanamini, en Alén, que también era mantenido por la empresa minera, o el caso de Lícido, Mieño, que era también mantenido económicamente por la empresa Lícido. Urbanísticamente los barrios no guardaban ningún tipo de orden, ni se fueron construyendo acorde a ninguna normativa ni ordenanza, sino que se iban de manera anárquica levantando los edificios, solo con la única condición de que su construcción no entorpeciese la explotación minera y intentando adaptarse lo mejor posible a las condiciones orográficas del terreno. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, casi todos los barrios contaron con un espacio céntrico a modo de plaza en la que pues, se llevaba a cabo los acontecimientos y las celebraciones o las ceremonias que hubiera lugar y que sirviera como centro de reunión para los habitantes. En el aspecto deportivo apenas tenían instalaciones deportivas en aquella época, sin embargo hubo varios barrios que contaron con carrejo de bolos que depende de la situación del barrio, eran alargados para el juego de pasabolo o semicirculares para el juego de cachete, y que en algunas ocasiones eran de propiedad privada, o sea, de propiedad pública, y en otras de propiedad privada, siempre ligado al dueño de una de las cantinas. Algunos barrios incluso contaban con frontones como Setares o Alén, y así se fueron configurando los barrios como tal. El nacimiento en ellos de nuevas generaciones de niños y de niñas que se fueron formando como hombres y mujeres en ese ambiente, pues contribuyó a la formación de unas comunidades vecinales con una identidad propia y con un sentimiento de pertenencia al lugar, que fue lo que marcaba la identidad del barrio, ¿no? La vida en ellos transcurría pues, como transcurría en el resto de los sitios en aquel momento. La gente no hacía más que trabajar y trabajar. Y aparte del trabajo en la mina, pues todas las familias tenían un pequeño huerto en el que se abastecían pues, de lo más elemental, de las patatas, de verduras, de hortalizas, también tenían algunos árboles frutales, en temporada cogían frutas, se alimentaban de ella, y también contaban con una pequeña cabaña de animales domésticos, la vaca, algunas cabras, las ovejas, el conejo, las gallinas, les abastecían de carne, de leche, de huevos, incluso algunos podían mantener un cerdo que mataban anualmente. Los hombres estaban la mayor parte de la jornada en la mina. En la mina trabajaban casi de sol a sol. Así todo, cuando salían, si el tiempo como era, si veía luz, pues pasaban parte de la tarde en la huerta, en el huerto, trabajando en el huerto. Y después, ya hasta la hora de la cena, siempre sacaban un ratito para ir a la cantina, a la taberna, donde pues, se cambiaban impresiones, se hablaban de las cosas de trabajo con los compañeros, con los vecinos, y donde también salía una trifula que otra a cuenta de los excesos de ingesta de vino. Las mujeres, por su parte, tenían el trabajo en casa. Tenían que mantener la familia, tenían que atender a los hijos y cuidar y atender a un montón de pupilos, de huéspedes que tenían en casa y que les ayudaban a vivir y a mejorar la economía familiar. Pero además de eso también hacían trabajos en la huerta. El hombre por lo general cavaba, hacía los trabajos más fuertes, abonaba, pero la mujer el día a día de la huerta, por lo general, el cultivo, la plantación,
lo hacía la mujer. Además, tenía que preparar la comida para el hombre y llevársela a la mina. Llevársela a la mina en una cestita, llevaba la comida, incluso comía con él en la mina, y cuando daba de comer, pues volvía a casa con la cestita y con el homenaje. Además, tenía que lavar la ropa. El día de colada, pues se empleaba casi toda la jornada. La colada se hacía en el lavadero, y el lavadero siempre ha tenido fama de ser un sitio pues, conflictivo, porque bueno, pues se juntaban las mujeres, hablaban, solían aprovechar la ausencia de alguna vecina para poner un poquito a caldo, y al final era un sitio donde siempre salieron bastantes enfrentamientos, bastantes disputas en los barrios. Se habla mucho de los lavaderos y los problemas que había con los lavaderos. La figura de la mujer, del minero, a pesar de que tuvo una trascendencia vital en la economía de la familiar, la verdad es que en la historiografía minera ha pasado desapercibida, ha sido casi transparente, y ahí hay una deuda de los historiadores de poder resarcir la figura de la mujer del minero, porque trabajó tanto como el hombre y sin embargo solo se habla de los hombres mineros y no de sus mujeres. Los niños también vivían cómodamente en los barrios, asistían a clase, y al salir de clase pues también colaboraban con la familia. ¿Cómo? Pues quitando hierbas a la huerta o llevando a pastar el ganado, siempre tenían algo que hacer, pero siempre sacaban un ratito también para jugar con sus amigos, a juegos colectivos, a juegos individuales, los niños por un lado, las niñas por otro, o de forma conjunta, a esconder-elite, o otro tipo de juegos. La mujer nunca sacó un rato de ocio. Era difícil, los hombres iban a la cantina, siempre sacaban, la mujer estaba más visto que fuera, y era difícil verlas ociosas. A lo más en verano se juntaban 2 o 3 a coser, a remendar la ropa al solillo, pero no tenían ocio. Y así fueron transcurriendo la vida de estos barrios, y así como su nacimiento estuvo desde un primer momento vinculado a la explotación minera, también el devenir y su final estuvo ligado por completo a la extracción de mineral. Cuando las explotaciones estaban a pleno rendimiento, pues los barrios estaban llenos de gente, funcionaban los comercios, funcionaba la escuela, funcionaba todo. Cuando la explotación minera fue decayendo, pues la gente fue abandonando el barrio, lógicamente los comercios se fueron cerrando y las escuelas también. Y este fue pues, un poco el final de todos los barrios, no de todos, de la mayoría, porque hubo otros barrios que desaparecieron de otra manera, desaparecieron engullidos por la propia mina. Fueron barrios, hay 2 casos muy concretos, grandes además y cercanos aquí, el de Matamoros en Trapagarán o el de La Varga aquí en Abanto, que fueron barrios de cierta entidad. La Varga, que iba a tener tanta población como tenía que haber en aquel momento. Matamoros dio nombre a toda la zona alta de Trapagarán, y esos barrios lo que fueron engullidos por la mina. La mina iba avanzando en las excavaciones, las casas estorbaban y se iban derribando, y la gente se iba desplazando a otros sitios, ¿no? En el caso de La Varga, pues se fue tirando ladera arriba y surgió Las Calizas. En el caso de Matamoros, pues también ladera arriba y surgió Burzaco. Y ese fue, unos por falta de actividad, otros por exceso de actividad, los barrios fueron todos desapareciendo. En algunos casos no desaparecieron por completo, fue quedando gente de avanzada edad que lo único que consiguieron fue alargar un poquito más la agonía, pero que en ningún caso consiguió salvar del abandono. Un caso diferente fue el barrio Granada de Ortuella, que no murió no desapareció ni por una causa ni por otra, sino por una catástrofe que ocurrió en el año 64 y que se llevó por delante del barrio. La metodología empleada en este trabajo de investigación ha sido una combinación de varios métodos. Por un lado ha sido método analítico, centrado en la búsqueda, estudio de fuentes primarias, fundamentalmente los archivos municipales. El método geográfico arqueológico, con la visita y el reconocimiento in situ de los restos y los paisajes que ocuparon aquellas edificaciones, que muchas veces cuesta encontrarlas o han desaparecido por completo, cuesta encontrarlas porque están totalmente cubiertas de maleza o repoblado de pinos, y algunos incluso han desaparecido, ¿no? Y finalmente el método etnográfico, a través de entrevistas personales a personas que vivieron en aquellos barrios y que tuvieron la delicadeza de atenderme sin conocerme y de contarme sus vivencias. En base a todo esto de trabajo hice una selección de los núcleos que a mi criterio se deberían de estudiar
pues porque eran núcleos que ya habían tenido cierta entidad, se habían contado con equipamientos y no eran solo grupos de 2 o 3 casas, sino que tenían ya una cantidad importante de población. Es probable que no estén en la relación todos los que fueron, pero sí que fueron todos los que están. Y entre ellos pues está, por ejemplo, Arnábal, en Baracaldo, que hoy está completamente desaparecido, no queda ningún rastro porque las pocas ruinas que quedaban se desaparecieron con la explotación de la cantera para construir la presa del pantano de Yola. Está Burzaco en Baracaldo, que quedan las ruinas de poquitas casas totalmente cubiertas de maleza. Está Matamoros en Trapagarán, del que no queda nada. Está Burzaco en Trapagarán, que quedan las ruinas de las casas. Está Triana en Ortuella, que no queda nada, porque las últimas casas que quedaban desaparecieron con la construcción del campo de golf. Está Orconera en Ortuella, que aunque sigue habitado, pues es una población totalmente residual y ha perdido todo el prestigio como barrio que llegó a tener hace 100 años. Está Cadegal, en una situación también en Ortuella, prácticamente despoblado. En Granada, en Ortuella, que desapareció por completo debido a la rotura de la balsa de Cantación de Lodos en el año 1964 y arrasó el barrio por completo. Hay un caso curioso de un barrio de Boble, que era La Cerrada, que pertenecía a Ortuella, y La Concha, Abanto, era el mismo núcleo, pero perfectamente delimitado. Una parte pertenecía a Ortuella, otra a Abanto, y funcionaban como barrios independientes a todos los niveles, aunque por ejemplo en la escuela pues llegaron a acuerdos los 2 municipios para pagar cada uno en función de los niños, y había una escuela única, pero eran barrios diferentes aunque estaban totalmente unidos. Está La Varga en Abanto, pues solo mantiene una vivienda. Ledo en Galdames, que está prácticamente despoblado, aunque viven 2 o 3 personas. La Elvira, también en Galdames, del que no quedan más que las ruinas, de lo que fueron las casas y la ermita. El Saucos Cachabel, también en Galdames, en el que quedan también las ruinas, no vive nadie. Urayaga en Galdames, quedan algunas ruinas y últimamente pues, han entrado ahí gente joven y parece que, bueno, por lo menos no está deshabitado. Está el Cerco en Galdames, el Cerco que era un barrio tradicional, muy anterior a la época de las minas, pero que con el tema de las minas y al pasar el ferrocarril minero por él, pues adquirió cierta relevancia minera porque ahí se lleva a cabo el transbordo del mineral desde los tranvías aéreos que venían de la zona de Jarralta al ferrocarril desde Galdames. También se encuentra prácticamente despoblado. Está Alén en Sopuerta, que debe vivir una persona solo. Mina Federico en Arcentales fue uno de los barrios que más me costó encontrar gente. Además, no sé, en el terreno, si no te lleva alguien conocido, no encuentras nada porque está repoblado de pinos y queda alguna pared, pero eso no se encontrará si no te la enseñan. Y luego en Casurdiales había dos barrios, que eran Setares, un gran barrio además, pero que está totalmente despoblado y arruinado. Y Campo Ezquerra, también en Mioño, pues que también está totalmente abandonado y en ruinas. Esos han sido los barrios en los que se ha trabajado en este estudio. Y yo quería desde aquí agradecer muy sinceramente a todas las personas que entrevisté en aquel momento, personas que no me conocían de nada, me abrieron sus puertas y que me prestaron toda su colaboración y que me contaban sus vivencias y que, bueno, pues es lo que he intentado reflejar en el libro, lo que ellos me contaban, su forma de vida, cómo pasaban las fiestas, cómo iban a la escuela, cómo, bueno, pues la vida tradicional. Eso es lo que he intentado. Lo que he intentado era situar geográficamente el pueblo, hacer una descripción física de cómo era, con qué equipamientos contaba, y luego un poco el día a día, pues con lo que me iban contando la gente que vivía allí. Entonces, yo ahora mismo quería agradecer pues, a todas las personas, os voy a mencionar, Francisca Arana, que era de La Varga, Ramón Urquiza, también de La Varga, María Luisa Núñez, de La Concha, Kiko Ares, de Arnábal, Tomás Soriano, de Burzaco, Baracaldo, María Gómez, del Saucos Cachabel, Antonio Moreno y María García, de La Elvira, Ángeles Totorica, también de La Elvira, Feliciana Rueta y Juan Manuel Zaguirre, de Ledo, Soledad Ruiz Agote y Maricruz Zavalla, de Urayaga, Máximo Arechavala Gallarreta, del Cerco, Arturo Ariz de Arritu, de Cadegal, Vitori Tellitu Lobaran, de Granada, Inés Olmo Jubeto, de La Cerrada, Maite Muelas, de Orconera, José Mari Baños y Martín Senarriaga, de Triano, Irene Gómez de Atanasio Zuazaga, de Burzaco, Trapagarán, y también María Jesús Cerezales y Luis Alberto García, del mismo barrio, María Rodríguez Rámila, de Matamoros, Marcelina Chavarri, de Mina Federico, Rufino Alonso y Teresa Infante, de Alén,
Isidro Peña Larrea de Campoezquerra y Mari Carmen Vizcaya Ullaguren de Ángel Durán de Setares. Y quería también tener un recuerdo especial pues, para algunos de ellos, para Francisca Arana, para Tomás Soriano, para Ángeles Otorica, para Juan Manuel Izaguirre, para Máxima de Chavaleta, para Arturo Ari, para Martín Senarriaga, para Irene Gómez, para Martina Chavarri, que lamentablemente pues, ya no se encuentran entre nosotros y no han podido asistir a este acto. Para ellos quería tener mi caluroso recuerdo y, bueno, y agradecerles por su colaboración. Y nada más, eso es lo que he intentado reflejar en el trabajo y ya solo me queda desearos que os guste cuando lo leáis. Gracias por vuestra asistencia. Si queréis hacer alguna pregunta al autor, pues creo que es el mejor momento. Bueno, pues como la gente no tiene preguntas, a los familiares... ¡Ah, Carmelo! ¡Qué raro! Mira, te estoy en la llave. Como alguno tiene que romper el juego, en este caso voy a hacer yo. Hay un error que parte con el intruso de Blasco Ibáñez, que Juan Ignacio ha caído lo mismo en él. Se habla de las camas calientes, habla de los hospedajes, de las mujeres que tenían, alquilaban. No existió, las camas calientes no existió. Tú hablas, dormían al relevo en la cama. No, yo no he hecho de relevo, pero dormían dos y los tres en la cama. Bueno, no. Y también meten los relevos. Pepi está afirmando, sabe que no existían las camas calientes. ¿Por qué? Porque las minas no se trabajaban en relevos. Quizás un poco en los hornos de calcinación, algunos hornos, pero podían ser 10 o 15, y no creo que se hayan tocado relevos. Es un error que caéis todos los historiadores, y esto lo arrastra de Blasco Ibáñez en El intruso, digo que se publicó en el año 1902. No existió el relevo en la minería. Las jornadas intensivas, 12, 14, 16 horas, lo que quería el autor. Pero las camas calientes no. Las camas, y el relevo tampoco. Yo lo sé porque en mi casa también había posaderos. Mi madre tenía una habitación que metía 4 o 5, que venían de Galicia, del León, del Vascuence, que no creamos que todos venían de Burgos y de Galicia y de Zamora y Valladolid. También del Vascuence, aquí llamamos Vascuence al otro lado de la ría. Históricamente siempre fue el Vascuence, llamamos al otro lado de la ría. Los vascos también venían aquí y pedían hospedaje. Es más, cuando los tamboriles del turno, los que tenían una cantera, una chistera o una minucha pequeña, salían a buscar a la estación de Abando o a los autobuses que venían de Galicia a Baracaldo, salían a buscar peones cuando venían con la gente en los años 50, estoy hablando de la última oleada de migrantes. Preguntaban a mí y tenían cama. Y eso es cierto. Tienes la habitación, tienes cama. Y entonces daban trabajo. Y nada más, un poco he aclarado esto, no por parar los pies a Juan Ignacio, que sabe como 7 veces lo que estamos aquí, sino por romper el fuego
y siempre que se aclare alguna duda nos la expliquéis lo que sea. Muy bien, Pepi quería decir algo. No, pues yo te digo. Señor Fiu. No, que quiero decir que tanto que se hablan de las minas, yo creo que en mis tiempos, que son ya muchos, existía las minas de Cobarón, y veo que no las han pronunciado para nada. Yo no soy de Cobarón, pero de un barrio muy cerquita, que me ha tocado ir con la cestita a llevar la comida a un primo. Si queréis hacer alguna aclaración, No hemos tratado el tema de Cobarón pues porque Cobarón no es un barrio de desaparición ni que esté en vías de desaparición, sino que a pesar de que ha perdido población, pues parece que por menos tiene un futuro, ¿no? Sí, pero para mí no hay muchos. Yo solo he tratado los desaparecidos o los que están sentenciados para esto. Me va a permitir, no sé si es un poco el placer de estar de Mira, a principios del siglo XX había un médico en Trapagarán, se llamaba Eugenio Vergara García, que en 1904 publicó, vamos a decir, contemporáneo de algo que estamos hablando, publicó un estudio, se llama Datos para la topografía médica de Salvador del Valle, editado en 1904. Os voy a leer un párrafo textualmente, lo dice, hablando de las viviendas médicas. La cocina, de pequeña, es la pieza principal y la única habitación de la casa en la que están la familia y obreros en las primeras horas de la noche y los días de temporal, que no trabajan. Ella sirve de comedor y es muy frecuente ver pendientes del techo unos garabatos de hierro o madera, donde cuelgan los trozos de tocino, tasajo y pan, no solo para saber cuál es lo que corresponde a cada uno, sino con el fin de endurecer el pan y disminuir por este medio el consumo de este alimento. Generalmente tiene comunicación directa con las demás habitaciones, destinadas todas al dormitorio, en las cuales se procura poner el mayor número de camas posibles, pero como así todo resultan muy reducidas para las personas que las ocupan, en una misma cama duermen 2 obreros, que en algunas ocasiones suman 4, pues aún calientes la cama y sin ninguna variación, por supuesto, de ropas, cuando salen los 2 que han dormido de noche, se acuestan otros que han dormido durante aquellas horas. Y si alguno de los compañeros se enferma, no se separa al sano, sino que tiene que ocupar su puesto al lado del enfermo, por lo menos unos días mientras la cosa no se agrava. Todo lo cual resulta perfectamente higiénico y da lugar a la preocupación de muchas enfermedades. Lo decía el médico de Trapán en 1904. Yo no me siento capaz de discutir eso. bueno, pues si queréis comentar alguna otra cosa y si no, simplemente comentaros que el libro lo tenemos ahí a la venta, que el precio de cada uno es de 15 euros y que teniendo en cuenta que el autor está presente, puede ser un buen momento para pedirle una dedicatoria. Así que, sin más, es que ricasco guztio y txagatik. Y decir también a las familias que por favor no os vayáis, ¿vale? Esperéis un segundito. Y le vuelvo a pasar el micro a Carmelo. Quiero hacer otra aclaración. En honor de uno que está por ahí metido, de Carlos López, que fue precisamente el pionero que empezó con el Museo Minero de aquí de Gallarta, que el círculo minero, si quería ampliarlo, que pondría él el resto del capital. Y los mineros se llamaban no al minero peón, al patrón minero. No pusieron ni un céntimo. Y ese documento está en el museo, no sé en dónde porque estamos en clasificación. Pero los patronos mineros no pusieron, quizás la Horconera o la Franco-Vega, como grandes empresas potentes, dirían. Pero tened presente que yo aclaro a algunos que vienen al Museo Minero. Dice, ¿la mina dónde estaba? Había 220 y tantas minas, entre Sopuerta, Galdames, Somorrostro, La Bolera, 220 y tantas minas.
unas de 10, 12, 15 y otras como Horconera de 200, 500 o 800. Y por eso es muy complejo dominar 250 minas y una serie de patronos diferentes. Yo sé que después había que haber dicho esto, había que hablarlo, que aclaréis un poco en detalle. Tenéis cosas que no os atrevéis a decir o no creéis oportuno decirlas, pero os hace falta. ¿Por qué? Porque el testimonio tiene que salir de aquí. Cuando desaparezca esta generación no van a quedar más que 4 muros y 4 hornos caducos. Lo que no se ha convertido en gallinero o conejera ya, porque los pocos hornos que quedan están quitando los ladrillos para hacer gallinero. Así que levantar un poco la liebre y decir algo de lo que tenéis en mente. Ignacio.